Abrimos nuestros micrófonos ahora al otro lado del teléfono para tener una tertulia abierta, distendida, con una persona muy especial para nosotros, ya colaborador y antiguo, sobre todo amigo de este programa, Joseba Arginchona. Hola, Egunon, Joseba. Egunon, bai, Danori. Hoy, pues estamos encantados de estar contigo y antes que nada agradecerte que tengas la amabilidad de departir estos minutos sobre los temas que cuando menos nos inquietan, ¿verdad? Porque hay cosas que, honestamente, a mis años, no acabo de digerirlo, Joseba. Voy a recordar a nuestros oyentes que Joseba Arginchona es profesor de filosofía, es tertuliano ya de este programa y sobre todo, por encima de todo, es amigo, copartícipe de la forma de pensar, del pensamiento, ¿podemos llamarlo libre, Joseba? Pues sí, eso que está tan en decadencia, absolutamente. Entonces, primero, antes que nada, otra vez, agradeceros a vosotros vuestra vocación de informadores. Algo que tampoco existe. No existe, ya se ha acabado con excepciones que van siempre contracorriente y están sometidas a grandísimas presiones y claro, juegan muchísimo, claro, incluso la vida. Hablábamos antes a micrófono cerrado precisamente de esto, ¿no? Del libre pensamiento, de la capacidad de pensar, de recibir información, de querer tener esa información y de pensar abiertamente, caramba, y de opinar en base a lo que nosotros hayamos elaborado. Pero yo he observado, no sé si estarás de acuerdo, que somos cautivos de la información también. Es mucho más cómodo que nos lo den pensado y sumarnos a esta o aquella corriente. ¿Qué te parece? Pues yo creo que sí, que hay una inmensa presión y un inmenso poder que durante décadas y décadas, bueno, realmente durante toda la historia, se ha ocupado de dificultar, por no decir impedir, el acceso a la información y al conocimiento con mayúsculas. Eso es cierto, y eso hoy en día se ve en mayor escala y con mayor difusión y presión y, digamos, presencia que nunca. Pero paralelamente eso también casa muy bien con la inercia que tiene la gente en general, tenemos todos, algunos se ve que menos, porque nosotros estamos evidentemente en otro lugar, y no tengo duda de ello, pero también la inercia que tiene la gente de quedarse con lo que parece ser y que está absolutamente condicionado por estrategias comunicativas que básicamente se ocupan hoy día exclusivamente de crear información, no recoger los hechos y digamos que con un afán informativo o formativo hacerlos llegar al oyente o al lector, no, en absoluto. Ahora mismo hay 4 o 5 grupos de comunicación que convergen en lo mismo, básicamente están en las mismas manos, y cuya única función es crear información, no ateniéndose, por supuesto, en absoluto a los hechos, sino a unos objetivos absolutamente diseñados a priori y con todo un inmenso sistema totalmente atado por 1000 modos de manejo de contratación de publicidad, de créditos bancarios, claro. Infinitas formas de presión que hacen que si tú no dices exactamente lo que se te dicta desde arriba, tú directamente sales despedido de ahí, inmediatamente. Entonces, ahí convergen 2 elementos, que son, por una parte, la inmensidad del aparato de adoctrinamiento y de infoxicación brutal, y luego la inercia de la gente a no querer saber. Entre otras cosas, porque yo creo que hay mucha gente que no tiene espacio para darse cuenta de algo que otros muchos ya hace mucho que nos dimos cuenta, que es que estamos en un estado de indefensión absoluta por parte de todas aquellas instituciones que dicen estar para nuestro cuidado, para el cuidado de nuestra salud, para la administración de los recursos del planeta, para la administración de los recursos energéticos. Ya. Hemos visto hace mucho tiempo mucha gente que eso no es así, que no están a nuestro servicio, que es un sistema extractivo totalmente devastador en nombre de cosas que todos estimamos pero que están pervertidas. Entonces estamos en un sistema perverso en el que, claro, si uno toma conciencia de ello, lo primero que siente es la orfandad, el desvalimiento absoluto, salvo aquel que depende exclusivamente de uno, de esa esfera íntima y de lo que uno tiene a mano, donde sí uno puede empoderarse y puede comunicarse con los demás para
ir dando forma a algo que sí tiene que ver con el cuidado, con la administración de los recursos, con la salud, con la educación de verdad, con el conocimiento con mayúsculas. Pero todo eso tiene que ir a contracorriente, porque la corriente está diseñada para arrasar. Y por eso hemos llegado hasta este momento en el mundo. Claro, pero fíjate que mi punto de vista es de que de alguna forma todo esto viene de lejos. La estrategia de la manipulación mediática no tiene prisa y entonces de esta forma hemos caído en un mundo en el que hace ya mucho tiempo se sesgó el acceso a la cultura, a la libertad de pensar. Entonces, cuanto menos cultura, pues no sé, de opinión, leer, hablar con otros, intercambiar juntos opiniones que no enfrentados, bueno, eso te da una libertad a la hora de recibir la información y opinar sobre lo que estás recibiendo, ¿no? Pero claro, todo esto a lo largo de los años quita cultura, da muchos series en la televisión, mucho deporte, espectáculo con la rivalidad, etcétera. Y entonces, claro, la gente estamos, lo que decía Huxley, ¿no? Pues aborregados, en grupos. Claro, pero esto es que tiene una lógica aplastante. Yo, en mis estudios en su momento de psicología, en la asignatura de psicología social, estudié pormenorizadamente todas las estrategias que están detrás de todo esto que tú mencionas y detrás de todo lo que está ocurriendo ahora. Y son estrategias claramente derivadas de un conocimiento profundo de los mecanismos inconscientes profundos que definen la psique humana en su lado probablemente más oscuro, o tiene un lado mucho más luminoso y mucho más esperanzador y al que nos tenemos que agarrar, evidentemente, pero los verdaderos conocedores de los mecanismos profundos de la psique humana, tanto individual como colectivamente, han diseñado, hay nombres claves, ahí está Edward Bernays, por ejemplo, el sobrino de Freud. Hay documentales en internet que hablan de toda su ingeniería de manejo social basado en teorías y luego constataciones prácticas de cómo funcionamos. Entonces, durante, como dices tú, décadas y décadas y décadas, y históricamente siglos y siglos y siglos, anteriormente a todo esto que estoy diciendo, de otras maneras también. Había otras posibilidades, otra estrategia, pero el mismo propósito. El fondo es común. Lo que pasa es que en el siglo XX se descubre, por ejemplo, el psicoanálisis, a través de Freud, descubre cosas o accede a mecanismos que en manos según de la psiquiatría, por ejemplo, en ciertos casos, cuya historia es muy interesante también de analizar, la psiquiatría del siglo XX en según qué ramas, que es devastadora, la ingeniería social que permite todo eso que está manejando la publicidad, el marketing político, es decir, se puede acceder a tales palancas que nos, por lo menos en cuanto a nuestra esfera consciente, nos superan y convenientemente utilizadas, tocas unas teclas que te son ajenas conscientemente, individual y sobre todo colectivamente, con lo cual te permite el manejo. Por supuesto, podría permitir un manejo muchísimo más constructivo y saludable, porque esos mismos mecanismos se pueden utilizar con otro propósito, con otro espíritu, para, digamos, justamente lo contrario de lo que se está haciendo. Claro. Pero es que los mecanismos son de tal fuerza y tienen tal capacidad de amplificación que literalmente hoy en día se construye la realidad que nos llega, se ha construido. Fíjate, no es que ocurran cosas, claro, se construyen cosas y se construyen relatos. Claro, fíjate, déjame que incorpore a esto algo que tú y yo en estas antenas ya comentamos en su momento tímidamente, porque estábamos viviendo en aquel momento precisamente el espectáculo, el escenario. Déjame que incorpore a esto que estás diciendo el fenómeno Greta Thunberg. Esto, claro, estábamos viviendo en los prolegómenos de la cumbre mundial contra el clima, bueno, a favor del clima, no sé contra quién ni a favor de quién, pero aquel fenómeno era una estrategia absolutamente, bueno, a nosotros nos pareció escandalosamente vergonzosa, vamos. ¿Qué opinas tú? Yo no tengo, claro, yo tengo el acceso a la información que me es posible. Entonces, yo escucho y accedo a todo lo que puedo. Y luego, con todo eso, construyo mi propia narrativa. Evidentemente, nadie tiene ese eco, nadie es nadie,
pero ni este que yo estoy teniendo ahora, si no es con el permiso de las instancias que tienen el grifo y controlan su manejo. Entonces es evidente que ese fenómeno, no sé si por activa, por pasiva, perifrástica, o no sé por qué vía, pero es evidente que ese fenómeno no fue casual. Claro. Y es muy claro que si algo destaca hoy día, junto con el control absoluto de los medios de comunicación y la creación de realidades paralelas y de, generación de información, obedeciendo a intereses y no a los hechos, hay otro mecanismo clarísimo, que es que es generar confusión, mucha confusión. Cuanta más confusión, mejor. Yeah. De forma que las gallinas se vuelvan literalmente locas, se sientan literalmente desubicadas, vayan debilitándose y finalmente claudiquen. Entonces, todo lo que ocurre y todo lo que me da la impresión de que está llevando a la situación a un punto completamente, muchas veces, incomprensible, si uno se pone a analizar todos los datos a los que accede, lógicamente ese marco, ese contexto es imprescindible para entender luego fenómenos concretos, como por ejemplo el fenómeno de esta mujer, esta niña o esta adolescente, todo lo que se movía en torno suyo, pero es evidente que todo eso tiene que tener el visto bueno de instancias que desde luego a mí no me lo van a dar. A mí no me van a dar esas instancias, ese visto bueno. Y a ti tampoco. Claro. Entonces, esto hace sospechar. Lo que ocurre es que además, pues si analizamos con la información que tenemos, la que procede también, pues de las agencias de información y de los corresponsales que andan por ahí, en todo el mundo está ocurriendo algo sin precedentes, porque estamos viviendo aquí en España esta locura de Parlamento, donde sin duda alguna, para el que más y el que menos, se ha perdido la confianza. Pero es que ocurre lo mismo en una buena parte del Parlamento Europeo. Y cómo no podíamos dejar de traer a estos micrófonos lo que está ocurriendo en Estados Unidos con el fenómeno Trump. O sea, esto, vamos a ver, en principio, a mí me da miedo. Claro, lógicamente, ¿cómo no va a dar miedo? Cuando el país, que se quiera o no, es, la mayor potencia mundial, tanto en el aspecto económico-tecnológico como, sin ninguna duda, de momento al menos armamentístico, entra en una situación como esta en la que parece entrar, que realmente es difícil de comprender, pero que esconde evidentemente palancas muy potentes que no son accesibles a nuestra percepción inmediata, pero que evidentemente están actuando con intereses que desde luego no son los del ciudadano, eso es evidente que no. Claro, cuando todo ese monstruo se agita al punto en el que parece que se está agitando, ¿cómo no vas a tener miedo? Lógicamente. Pero es que yo la sensación que tengo es que las máscaras han de caer todas, yo no sé a qué precio, pero las máscaras han de caer y la gente tenemos la ocasión finalmente de quienes opten por hacerse cargo de la situación que hay. Nos asuste, de darse cuenta de qué mecanismos están y de cómo tenemos que realmente situarnos en otro lugar los ciudadanos. Yo te he enviado justamente antes de empezar esta entrevista 3 o 4 cosas que he ido recabando por ahí en torno concretamente a la situación en Estados Unidos, que no son todas concordantes y tal, pero que hablan de cosas, de elementos que por supuesto no están presentes en los medios y que son muy de tomar en cuenta por el ciudadano que quiera realmente empoderarse. Nos tenemos que hacer cuidar partiendo de cuidarnos, porque tenemos dos alternativas: o nos matamos o nos cuidamos. Claro, no hay más alternativa. Claro. Desde luego estoy clarísimamente por la alternativa de cuidarnos nosotros
Sí, Joseba, déjame que incorpore también ahora otra cosa para el tema del comentario, porque cuando hablamos del mundo civilizado, el mundo tecnológico, el primer mundo, etcétera, pues parece que nos estamos refiriendo exclusivamente siempre a Estados Unidos, América del Norte, por supuesto, y Europa, etcétera. Pero claro, aquí hay un concepto que hay que tener en cuenta. ¿Qué pasa con China? China es algo que, desde el punto de vista económico, tiene un superpoder en la marcha del mundo impresionante. Con otra característica, que es una fuente cerrada de información que recibimos lo que a ellos les interesa. Entonces, también me da miedo. Sí, pero fíjate que yo tengo la impresión, y más que la impresión, creo que el conocimiento que compartimos muchos, de que detrás de todas estas instituciones, detrás de todos estos países, estas estructuras políticas, económicas, estructuras de guerra, de los personajes que aparecen como al cargo de todos ellos, luego hay gente que jamás aparece, nunca jamás aparecerá, y que sin embargo es la que realmente maneja los hilos. Esta es la clave, yo creo. Claro. O sea, digamos que todo es un pretexto muy sofisticado, complejísimo, pero que de alguna forma obedece a mecanismos y manejos en la sombra. Con lo cual, claro, es dificilísimo saber ahora mismo qué se está cociendo. En uno de los vídeos que te enviaba, precisamente se habla de que cuando uno quiere delinquir, cuando uno quiere expoliar, ¿cuándo actúa? ¿Actúa a la luz del día y en presencia de la gente y ante una multitud? No, actúa de noche y a poder ser en un callejón oscuro. Entonces, claro, ¿qué ocurre ahora? Se ha metido al mundo en un callejón oscuro y se nos ha recluido a todos en casa. Con lo cual, yo puedo sospechar lo que pueda estar pasando. Pero no lo sé. No lo sé porque no tengo acceso a la información de lo que realmente está ocurriendo. Pero es muy interesante, por lo menos, darnos cuenta de que lo que está ocurriendo, desde luego, es todo menos lo que se nos dice desde los medios de comunicación masivos y desde las instituciones que dicen cuidarnos y gobernarnos, todo menos eso que se nos dice puede estar ocurriendo. Eso es evidente que no, porque eso está diseñado para distraer la atención. Esto sí que es algo que tengo muy claro. Sí, en muchas ocasiones lo hemos dicho en este programa, recogiendo información de prestigiosas firmas donde se decía: los que realmente mandan en el mundo no se presentan a ninguna elección. Están ahí, no se presentan a ninguna elección. Y esto es una realidad, esto es un tema que lo conocemos. Absolutamente. Mira, yo, como hay muchísimas cosas a las que yo no puedo acceder más que por terceros, pero sí hay cosas a las que yo puedo acceder en primera persona. Y voy a ir a una cosa que es aparentemente anecdótica, pero que me parece el eje. Un mundo en el que las instituciones sanitarias, que son las responsables de que se hayan tomado las medidas que se han tomado, con el inmenso desastre que esto supone, actúan partiendo de perseguir aquellas herramientas que curan la enfermedad, y de esto tengo experiencia directa, esto no necesito yo leer ningún periódico, no necesito acceder a ningún personaje en la sombra para saberlo, porque esto lo sé, es mi experiencia directa de cómo se está persiguiendo desde hace décadas a las herramientas que realmente curan. En esta epidemia se está persiguiendo a los remedios que curan de forma baratísima y de forma que no producen efectos secundarios. A ver, que además la Cruz Roja y otros y muchos misioneros lo conocen porque lo están usando. Claro que hay muchísima gente que en la sombra está utilizando eso, pero es en las catacumbas. Entonces yo a lo que voy es las instituciones sanitarias a escala mundial, que aparentemente son las que se hacen cargo de esto, a saber obedeciendo a qué intereses. Si se parte de que las cosas que son baratas y curan han de ser perseguidas implacablemente y se retiran 40.000 vídeos de YouTube con informaciones que contravienen aquello de lo que se nos quiere convencer, evidentemente esto a cualquier persona con dos dedos de frente le hace pensar que el objetivo no es precisamente cuidarnos, porque aquello que nos cura está perseguido sistemáticamente desde hace décadas. Es así, y esto lo sé personalmente, no me hace falta buscar en ninguna otra fuente de información, porque yo
lo vivo cada día en mí, en los médicos que nos atienden y en la gente que ahora mismo, por ejemplo, con el diclorito de sodio, está peleando para que en Ecuador y en otros países de Latinoamérica, médicos que se juegan la vida, literalmente, por llevar a cabo unos experimentos con protocolo científico experimental, ateniéndose a los cánones estrictos y replicable por otros centros de salud, se juegan la vida heroicamente con una sustancia que es evidentemente efectiva, que muchas veces fulminantemente cura, por ejemplo, este padecimiento, y sin embargo esta gente está perseguida desde hace décadas. Los médicos perseguidos, cesados inmediatamente. Entonces, claro, ¿qué ocurre? En África, ¿por qué han tomado varios gobiernos la decisión de desmarcarse de la OMS, de empezar a trabajar con Artemisa o con derivados en los que la Artemisa y otras plantas autóctonas son definitivas para abordar este asunto? Porque hay todo un saber ahí paralelo que es totalmente proscrito, sencillamente porque cura de forma barata y porque no se puede patentar. Claro. No se puede patentar, señores. Entonces, cuando se parte de estas premisas, el ciudadano, la ciudadana tiene que cuestionarse qué es lo que está ocurriendo. Claro. Entonces, esta es mi situación. ¿Cuáles son realmente los intereses que pretenden defender esos que están diciendo que nos gobiernan, que nos están manejando en vez de gobernando, ¿no? Claro. El tema, bueno, no tenemos tiempo para mucho más, pero claro, en esta conversación tenemos que incorporar también este enorme caos económico que se cierne sobre toda la humanidad, claro. Estrategia también, porque el sistema económico capitalista era evidente que estaba atravesando digamos, el último paso para un declive, ¿no? Como ahora mismo se está demostrando lo que está pasando. ¿Qué podemos esperar de esto, Joseba? Claro, yo no soy economista, yo soy un ser que creo que con poco de sensatez y con interés y que lleva años observando, escuchando, atendiendo a gente que sabe. Por supuesto, yo no sé poco de economía, prácticamente nada, pero la gente que sabe muchísimo. Entonces, parece ser que es incuestionable que la economía mundial hace muchísimo tiempo que lleva un camino completamente insostenible. Entonces, si uno lo único que hace es fabricar dinero de la nada y hacer que circule a toda velocidad, de forma que genere un mundo financiero totalmente desbocado, paralelo totalmente a su enraizamiento en el bienestar de la gente y en la producción saludable, sostenible y en favor de la vida, entonces lógicamente eso llega a un momento en el que ya no da más de sí. Parece ser que este momento es ese. Ha llegado ese momento, entonces es fantástico que con el pretexto de una supuesta pandemia, que precisamente hay que decir que es pandemia sencillamente porque hace unos años se cambió el significado de pandemia, porque hace unos años no hubiese sido una pandemia, no hubiese podido designarse como pandemia. Bueno, ahora se ha declarado pandemia, una situación que además sería perfectamente gestionable en cuanto a salud se refiere, utilizando remedios que están ahí, que están perseguidos, como insisto, diciendo, y se quiere sustituir eso por precisamente una vacuna que es absolutamente perversa en su fabricación y en su objetivo. Entonces, ante todo esto, esta es la ocasión perfecta para, detrás de esa maraña sanitaria aparente y convenientemente amplificada, despertado el horror a la muerte por parte de la población, poder, como decía el vídeo que te he enviado, en la oscuridad, cuando todo el mundo está recluido, asustado y totalmente aterrado, operar. Claro, ¿cómo? Pues desde luego iremos viendo cómo se va a operar, lógicamente. Claro. Yo no tengo mucha esperanza de que se opere en favor de la población mundial, claro, evidentemente. Por lo tanto, yo tengo que sospechar del zorro como gallina que soy. Es importante darse cuenta de que yo soy gallina y que hay muchas gallinas a mi alrededor, pero que también hay zorros. Entonces es importante distinguir dónde están los zorros y dónde las gallinas. Ahí creo que fallamos definitivamente muchísima gente. La inmensa mayor parte de la gente creo que no distingue entre los intereses de las gallinas y los intereses de los zorros.
Ya, claro. A mí, por cerrar el aspecto de la tertulia, que estamos llegando ya al final, quiero recordar una reflexión de José Luis San Pedro, cuando hablaba de la economía loca de este momento en el que estábamos viviendo. Esta ya se lo escuché yo ya al final de sus días, donde decía, claro, es que antes se vivía en el mundo de la producción y el interés partía de lo que se producía para crear riqueza. Pero es que hemos llegado a un modelo económico en el que estamos viviendo el universo de la especulación. La riqueza no crece en favor de la producción, sino en favor de la especulación. Dicho esto, yo creo que, pues poco más hay que añadir, ¿verdad? Es que José Luis San Pedro, yo no lo conocí en persona en absoluto y murió hace unos años y tal, y ya no tener la suerte de poderlo conocer. Pero si algo me parecía siempre, era un buen hombre. Claro, un buen hombre. Claro. Es el momento de los buenos hombres y de las buenas mujeres que partan del cuidado. Entonces, esto es totalmente ausente de los mecanismos que están en marcha ahora mismo. Entonces, claro, del capitalismo de producción se pasa al capitalismo de consumo. Claro. La obsesión es generar consumo al precio que sea y generar especulación, de forma que la economía cada vez se distancia más de las necesidades reales de la gente, del cuidado de la gente y de la salud de la gente. Se convierte en un sistema de expolio absolutamente devastador. Entonces, claro, fuerzas que siempre han estado presentes en la historia de la humanidad están ahí porque son constitutivas del ser humano también. Pues ahora tienen una capacidad de amplificación y de acción brutalmente mayor. Por lo tanto, José Luis San Pedro, claro, lo dijo yo me acuerdo de haber oído a José Luis San Pedro. Sí, por lo menos 15 años esto, sí. Por lo menos 15 años, sí. Con un conocimiento bestial que este hombre sí que tenía. Era un economista de primerísima fila, pero con una ética y con una bondad que es consustancial al ser humano y que hay que recuperar, porque la tenemos todos nosotros. Y en este momento, te decía que en este momento necesitamos en el mundo personas buenas. Que piensen en los demás. Simplemente eso. Algo tan sencillo. Joseba Arguinchona, no tenemos tiempo para más. Ha sido un placer hablar contigo. Tenemos más temas para charlar. Así que te despedimos por hoy. Un abrazo muy fuerte. Gracias de nuevo por habernos dedicado estos minutos, que sin duda nos han sabido a poco. Pero volveremos a hablar. Fantástico, ha estado muy bien. Ha sido tiempo suficiente para explicarme un par de cositas que son obviedades, pero que se agradece que a uno le den ocasión. Y infinitas gracias por vuestra labor. No faltaba más. Es que ricasco, Joseba. Agur, hasta la próxima. Agur.